El convento llevaba más de 30 años abandonado, según el expediente municipal. Construido a finales del siglo XVIII, funcionó primero como convento, después como orfanato y finalmente como almacén improvisado, hasta que nadie quiso hacerse responsable de él. La humedad devoraba los muros, las ventanas estaban rotas y la maleza cubría los patios. Las imágenes religiosas fueron desapareciendo una por una. Pero había algo que seguía intacto, la puerta del fondo. Nadie sabía a dónde conducía. Daniel Salgado conocía el lugar desde niño. Su padre trabajó como encargado de mantenimiento del municipio y a veces lo llevaba a revisar edificios abandonados. Pero Daniel nunca había entrado solo al convento. Hasta aquella tarde. Tenía 34 años y trabajaba como fotógrafo para un pequeño periódico local. Su jefe le había pedido fotografías del inmueble porque el ayuntamiento planeaba vender el terreno a una constructora. Necesito interiores. Algo que demuestre el estado en que está. Daniel aceptó porque conocía el edificio. O eso creía. Llegó poco después de las 5 de la tarde, bajo un cielo cubierto de nubes y una lluvia fina que comenzaba a caer sobre el pueblo. Estacionó su camioneta frente al antiguo portón y bajó con una cámara, una linterna y una mochila. El candado de la entrada estaba oxidado, pero no cerrado. Eso le pareció extraño. Empujó el portón. El chirrido del metal se escuchó por todo el patio. ¡Qué lugar tan agradable!, murmuró, pero la broma salió sin gracia. Adentro olía a tierra mojada, madera podrida y algo más, algo parecido a cera quemada. Daniel encendió la linterna. El corredor principal estaba lleno de puertas, a la derecha, habitaciones pequeñas, a la izquierda, un antiguo comedor con ventanas tapiadas. Al fondo se encontraba la capilla. Comenzó a tomar fotografías. Flash. Una pared cubierta de humedad. Flash. Una escalera destruida. Flash. Un crucifijo tirado en el suelo. Cuando revisó la pantalla de la cámara, se detuvo en seco. En una de las fotografías había aparecido algo que no había visto al tomarla, una figura oscura al final del corredor. Daniel levantó la cabeza de inmediato. No había nadie. Cegaramente una sombra. Retrocedió hasta el mismo punto y tomó otra fotografía. Nada. Continuó caminando. La capilla estaba mucho peor de lo que recordaba. El altar había desaparecido y varias bancas estaban apiladas contra una pared. En el suelo todavía podían verse pequeñas marcas circulares, como si durante años hubieran colocado velas en los mismos lugares. Daniel se agachó para fotografiarlas. Entonces escuchó un golpe. Toc. Se quedó inmóvil. Toc. El sonido provenía del corredor. Daniel apagó la cámara y permaneció en silencio. Toc. Esta vez parecía venir de una puerta. ¿Hay alguien? No obtuvo respuesta. Esperó unos segundos. Después escuchó 3 golpes más. Toc, toc, toc. Daniel sintió que el estómago se le cerraba. No era el viento. Los golpes venían de la puerta al final del corredor, la misma que recordaba de su infancia. La puerta del fondo. Se acercó lentamente. A medida que avanzaba, la temperatura parecía descender. Cuando llegó frente a ella, descubrió algo que jamás había visto antes: la puerta estaba cubierta de arañazos. No eran marcas recientes. Eran cientos. Algunas parecían hechas con uñas, otras habían sido grabadas con algún objeto metálico. Daniel acercó la linterna. Entre las marcas había palabras. Nombres. Decenas de nombres. Algunos casi borrados, otros perfectamente legibles: María, Esteban, Julia, Rosa, Antonio. Y debajo de todos ellos, una frase escrita con letras grandes: no abras si escuchas que te llaman. Daniel sintió un escalofrío y recordó algo que su padre le había dicho años atrás, sin nunca querer explicar por qué. Si alguna vez entras al convento, no vayas al fondo.
Eso era todo lo que su padre había dicho. Daniel siempre pensó que era superstición. Ahora ya no estaba tan seguro. Guardó la cámara, listo para marcharse. Estaba a punto de marcharse cuando escuchó una voz detrás de él. Daniel. Se quedó paralizado. Era una voz de mujer, suave, muy cerca. Giró lentamente. El corredor estaba vacío. Daniel. Repitió la voz. Esta vez la voz llegó desde el otro lado de la puerta. Retrocedió un paso. La lluvia golpeaba las ventanas rotas. Daniel, abre. El corazón comenzó a latirle con tanta fuerza que podía sentirlo en el cuello. Aquella voz le resultaba conocida. Demasiado conocida. Era la voz de su madre. Pero su madre llevaba 8 años muerta. Daniel cerró los ojos. No puede ser. Entonces algo golpeó la puerta desde adentro. ¡Pum! Daniel dio un salto. La manija comenzó a moverse, 1 vez, 2, 3. Intentó retroceder, pero su pie chocó contra algo en el suelo. Bajó la mirada. Era una fotografía vieja. La recogió. Mostraba a un grupo de religiosas frente al convento. Acercó la linterna, en la última fila había una mujer joven, con el rostro rayado con tinta. Debajo de la fotografía alguien había escrito una fecha, 1989. Y debajo, una frase que hizo que Daniel sintiera que la sangre se le congelaba. La última vez que abrió la puerta, entró sola. La manija dejó de moverse. Todo quedó en silencio. Daniel respiró profundamente. Luego escuchó algo al otro lado, una respiración lenta y pesada, como si alguien estuviera pegado a la puerta. Entonces la voz volvió a hablar. Daniel. Esta vez ya no era la voz de su madre. Era la suya propia. Daniel, abre. Retrocedió. La puerta permaneció cerrada. Durante unos segundos no ocurrió nada. Después escuchó un sonido que no olvidaría jamás, una llave girando en la cerradura. Desde dentro. Daniel corrió, atravesó el corredor, salió de la capilla y cruzó el patio sin mirar atrás. Empujó el portón y subió a su camioneta. No se detuvo hasta llegar a su casa. A las 8 de la noche revisó las fotografías. Había tomado 117. La mayoría mostraban habitaciones vacías. Pero la fotografía número 83 era diferente, era la puerta del fondo. Amplió la imagen. Había algo detrás de él, una figura femenina, alta, pálida, de pie a menos de 2 metros de su espalda. Daniel no la había visto. Pero eso no era lo peor. En la siguiente fotografía, tomada apenas un segundo después, la figura estaba mucho más cerca. Y en la tercera, ya no estaba detrás de él. Estaba frente a la cámara. Daniel dejó caer el teléfono. La pantalla permaneció encendida. La última fotografía mostraba únicamente el rostro de aquella mujer, con los ojos abiertos y la boca entreabierta. Y debajo de su rostro, una palabra escrita sobre la pared, mañana. Daniel no durmió aquella noche. A las 3:17 de la madrugada escuchó 3 golpes en la puerta de su casa. Toc, toc, toc. Se quedó inmóvil en la cama. Después escuchó una voz desde el pasillo. Daniel. Era la voz de su madre. Pero esta vez había algo diferente, la voz estaba llorando. Daniel, por favor. Él no respondió. Los golpes volvieron. Toc, toc, toc. Y entonces alguien susurró desde el otro lado de la puerta, no debiste llevarte la fotografía. Daniel miró hacia la mesa. La fotografía que había recogido en el convento ya no estaba allí. Y desde algún lugar de la casa comenzó a escucharse una puerta abriéndose lentamente. La misma puerta del fondo. La que nunca había existido en su casa. Daniel permaneció inmóvil frente a la puerta de su habitación. Durante varios segundos no pudo respirar. El sonido había sido claro, una puerta abriéndose lentamente. Pero en su casa no existía ninguna puerta en aquel lugar.
Con la luz apagada, el pasillo parecía más largo de lo normal. La oscuridad se extendía hasta la sala y apenas podía distinguir los muebles. Entonces escuchó el crujido de una bisagra. Daniel tomó el teléfono de la mesa de noche y encendió la linterna. ¿Quién está ahí? No hubo respuesta. Avanzó un paso, luego otro. El ruido había venido del fondo del pasillo. Levantó el teléfono. La luz iluminó una pared blanca. Nada. Retrocedió. Entonces la pantalla de su teléfono se apagó. No. Intentó encenderla. Nada. El teléfono estaba completamente cargado. Volvió a presionar el botón. La pantalla se encendió durante un instante, solo apareció una fotografía, la puerta del convento. Daniel soltó el teléfono. La pantalla volvió a quedar negra. Y en ese momento escuchó un susurro. Daniel. Venía de la cocina. Se quedó paralizado. Aquella voz era idéntica a la de su madre. Pero había una diferencia. Su madre pronunciaba su nombre con cariño. Aquella voz lo hacía como si estuviera aprendiendo a hablar. Daniel. Él retrocedió hasta quedar junto a la pared. No quería responder. Recordó la frase escrita en la puerta: no abras si escuchas que te llaman. La respiración comenzó a acelerársele. Entonces algo golpeó desde el interior de la cocina. Una vez. Después otra. Daniel encendió nuevamente el teléfono. Esta vez funcionó. Corrió hasta la sala, encendió todas las luces y permaneció allí hasta que amaneció. No volvió a escuchar nada. A las 7 de la mañana salió de su casa y fue directamente al periódico. Necesitaba encontrar información sobre el convento. Su jefe, Arturo, estaba tomando café cuando Daniel entró. ¿Qué pasó? Pareces muerto. Daniel dejó la cámara sobre el escritorio. Necesito que me hagas un favor. Arturo levantó una ceja. ¿Qué clase de favor? Quiero revisar los archivos antiguos del convento. ¿Para las fotografías? No. Daniel dudó. Quiero saber qué ocurrió ahí. Arturo dejó la taza. ¿Por qué? Daniel no respondió inmediatamente. Finalmente sacó la fotografía que había tomado dentro del convento y la puso frente a él. Arturo la observó. ¿Qué estoy viendo? La puerta del fondo. Y Daniel amplió la imagen. Mira detrás de mí. Arturo acercó la cara a la pantalla. Su expresión cambió. ¿Eso es una persona? Eso parece. ¿Había alguien contigo? No. Arturo volvió a mirar la fotografía. Quizá fue un trabajador. El edificio estaba vacío. ¿Estás seguro? Completamente. Arturo guardó silencio, después abrió un cajón y sacó una carpeta vieja. Mi padre trabajó para el municipio durante los años 90. Daniel sintió un nudo en el estómago. Conocía el convento. Conocía demasiado bien ese lugar. Abrió la carpeta. Dentro había recortes de periódico amarillentos. El primero hablaba de un incendio ocurrido en 1989. Daniel leyó el titular: desaparecen 3 personas tras incendio en antiguo convento. ¿3 personas?, preguntó. Arturo asintió. 2 trabajadores y una mujer. Daniel tomó el recorte. ¿Quién era la mujer? Arturo señaló una fotografía. Daniel sintió que el corazón se le detenía. Era la misma mujer que había encontrado frente a la puerta. ¿Quién es? Una antigua cuidadora. ¿Cómo se llamaba? Arturo buscó entre los papeles. Elena Vargas. Daniel leyó el resto. El incendio había comenzado en la madrugada. Los bomberos encontraron habitaciones destruidas, pero no encontraron cuerpos. 3 personas fueron declaradas desaparecidas. Elena Vargas, Ramón Ortega y un hombre llamado Julián Salcedo. El caso nunca fue resuelto. Pero había algo todavía más extraño. En el informe aparecía una anotación manuscrita: no retirar la puerta del sótano. Daniel levantó la mirada. ¿Sótano? Arturo señaló un plano antiguo.
El convento tiene uno. Daniel observó el dibujo, había una escalera detrás de la capilla. Pero en las fotografías que había tomado no aparecía ninguna escalera. ¿Dónde está? La sellaron. ¿Por qué? Arturo tardó en responder. Según mi padre, porque encontraron algo abajo. ¿Qué? Arturo negó con la cabeza. Nunca quiso decirme. Daniel volvió a mirar el recorte. Entonces vio una pequeña fotografía en la esquina, una imagen tomada después del incendio. La puerta del fondo aparecía abierta y delante de ella había varias personas. Amplió la imagen. Reconoció a Elena Vargas, reconoció a 2 bomberos, y junto a ellos había un sacerdote. Pero el sacerdote tenía el rostro cubierto por una mancha negra. ¿Quién es él? Arturo tomó el papel. No lo sé. Daniel señaló la fecha. Esto fue tomado después del incendio. Sí. Entonces alguien estuvo dentro después de que comenzó. Arturo no contestó. Daniel sintió que algo no encajaba. Tomó la cámara. Voy a regresar. Arturo levantó la cabeza. No. Necesito saber qué hay detrás de esa puerta. Daniel, escucha. Arturo se inclinó hacia él. Hay lugares que no necesitan una explicación. Yo necesito una. Entonces busca una en los archivos. Ya lo hice. No es suficiente. Daniel guardó silencio. Arturo bajó la voz. Mi padre dejó de hablar del convento después de 1989. Pero una noche, años después, lo escuché decir algo mientras dormía. ¿Qué dijo? Arturo lo miró fijamente. Dijo que los nombres seguían cambiando. Daniel sintió un escalofrío. ¿Qué nombres? Los de la pared. Aquella tarde Daniel regresó al convento. No se lo dijo a nadie. Llevaba una cámara diferente, una linterna potente y una pequeña grabadora. El cielo estaba despejado. El portón seguía abierto. Entró. Esta vez el lugar parecía completamente distinto. No había viento, no había animales, ni siquiera se escuchaban los insectos. El silencio era absoluto. Daniel caminó directamente hacia la capilla. La puerta del fondo seguía cerrada. Se acercó. Los nombres continuaban allí, pero algo había cambiado. Daniel iluminó la pared. Ayer había decenas de nombres. Ahora había uno nuevo. Lo reconoció inmediatamente, Daniel Salgado. Sintió que las piernas le temblaban. El nombre estaba escrito debajo de los demás, con la tinta aún fresca. Daniel tocó la pared. Estaba húmeda. Retiró la mano, tenía los dedos manchados de rojo oscuro. No parecía pintura. Daniel dio un paso atrás. Entonces escuchó un ruido detrás del altar, algo había caído. Apuntó la linterna. Había una pequeña caja metálica. La abrió. Dentro encontró documentos, fotografías y una llave. Entre los papeles había una hoja doblada. La abrió, era una lista con todos los nombres de la pared. Pero algunos estaban tachados. El último nombre era Elena Vargas. Debajo había una frase: cuando aparezca el siguiente nombre, la puerta volverá a abrirse. Daniel miró su propio nombre. Después miró la puerta. La llave que había encontrado parecía antigua y tenía grabado un número, 13. En ese momento escuchó un sonido, 3 golpes. Toc, toc, toc. Daniel levantó lentamente la cabeza. Los golpes venían de la puerta, pero esta vez no sonaban desde dentro. Sonaban desde el otro lado, como si alguien estuviera esperándolo en el corredor. Daniel retrocedió. Entonces escuchó una voz. Daniel. Era Elena, la mujer de la fotografía. Daniel, abre. Él no respondió. La voz volvió a hablar. Yo también pensé que estaba sola. Daniel sintió que se le erizaba la piel. ¿Quién eres? Silencio. Después,
la última persona que salió. Daniel miró la puerta. ¿Qué hay detrás? La respuesta tardó varios segundos. Nosotros. Daniel apretó la llave. ¿Quiénes? La voz comenzó a llorar. Los que todavía están esperando. De repente, desde el otro lado de la puerta, alguien golpeó con fuerza. ¡Pum! Daniel retrocedió. ¡Pum! La puerta vibró. ¡Pum! Una grieta apareció cerca de la cerradura. Daniel salió corriendo hacia la capilla. Pero antes de llegar a la salida escuchó algo que lo obligó a detenerse. Una segunda voz. Luego una tercera. Después decenas. Todas pronunciaban su nombre. Daniel. 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 Se volvió lentamente. La puerta seguía cerrada, pero ahora había algo escrito sobre ella que no estaba antes. Ya sabemos dónde vives. Daniel salió del convento sin mirar atrás. Subió a su camioneta, cerró los seguros y respiró profundamente. Entonces vio el asiento del copiloto. Había una mujer sentada allí. Elena Vargas. Tenía el rostro cubierto de hollín, los ojos completamente abiertos y sostenía entre las manos una fotografía. Daniel la reconoció, era una fotografía de su casa, tomada desde la calle. Y detrás de ella, en el asiento trasero de la camioneta, había 3 personas más, un hombre, una mujer y un anciano vestido de sacerdote. Los 3 miraban a Daniel en silencio. Elena levantó lentamente la fotografía. En ella aparecía Daniel durmiendo en su habitación, la imagen había sido tomada aquella misma noche. Elena susurró, «Todavía no has entendido». Daniel no podía moverse. ¿Qué? La mujer señaló hacia el convento. La puerta nunca estuvo abandonada. Daniel miró por el espejo retrovisor. Los 3 desconocidos habían desaparecido. El asiento trasero estaba vacío. Pero sobre el vidrio empañado había quedado una frase escrita con un dedo, «Mañana serás tú quien abra». Daniel no regresó a su casa aquella noche. Condujo sin rumbo durante casi una hora, mirando constantemente el espejo retrovisor. Esperaba volver a ver a Elena, o al sacerdote, o a cualquiera de aquellas personas. Pero no apareció nadie. Cuando finalmente estacionó frente al edificio del periódico, eran casi las 11 de la noche. Arturo seguía allí. ¿Qué pasó? Daniel bajó de la camioneta sin responder, entró al edificio y colocó la llave sobre el escritorio. Necesito que veas algo. Arturo observó la llave. ¿Dónde la encontraste? En el convento. ¿Y qué abre? No lo sé. Daniel sacó la fotografía de su bolsillo y la colocó frente a él, era la imagen de su casa. Arturo la tomó. ¿Cuándo fue tomada? Anoche. Eso es imposible. Lo sé. Arturo miró nuevamente la fotografía. Daniel señaló una ventana. Ese es mi cuarto. ¿Quién tomó la fotografía? No lo sé. ¿Y la mujer? Daniel negó con la cabeza. Se llamaba Elena Vargas. Arturo palideció. Daniel. ¿Qué? Elena murió en 1989. El silencio cayó sobre la oficina. Daniel ya lo sabía. Pero escucharlo en voz alta hizo que todo pareciera todavía más real. Entonces dime qué viste. Arturo respiró profundamente. Antes necesito enseñarte algo. Abrió un archivador y sacó una carpeta mucho más gruesa que la anterior. Mi padre guardó esto durante años. Daniel comenzó a revisar los documentos, informes municipales, fotografías, testimonios y planos. Pero algo llamó inmediatamente su atención, una hoja escrita a máquina. Informe de inspección del sótano. La fecha era de 1974. Daniel comenzó a leer. Los trabajadores habían encontrado una habitación debajo de la capilla, una habitación que no aparecía en ningún plano oficial. El acceso estaba oculto detrás de un muro falso. Según el informe, había restos de velas, objetos personales y fotografías antiguas. Pero no había cuerpos. Solo nombres. Los mismos nombres que aparecían en la puerta. Daniel pasó la página.
El siguiente informe era de 1981. La habitación había vuelto a ser descubierta después de 7 años. Pero esta vez había algo diferente: una cama, una mesa y una grabadora. La grabadora contenía una cinta. Daniel levantó la vista. ¿Dónde está? Arturo negó con la cabeza. No lo sé. ¿Nunca la escucharon? Mi padre sí. ¿Qué decía? Arturo guardó silencio. Decía nombres. ¿Qué nombres? Los nombres de personas que todavía estaban vivas. Daniel sintió un frío profundo. ¿Y qué les pasó? Arturo lo miró. Desaparecieron. Daniel cerró la carpeta. Quiero volver. No. Arturo. No. Tengo que encontrar esa habitación. ¿Para qué? Daniel levantó la llave. Porque creo que esta abre la puerta. Arturo permaneció callado. Después de unos segundos, tomó su abrigo. Voy contigo. Regresaron al convento poco después de medianoche. La lluvia había vuelto. El portón estaba abierto. Daniel miró a Arturo. Yo lo dejé cerrado. Quizá alguien entró. Sí. Caminaron juntos por el corredor, la linterna de Arturo iluminando las paredes. Llegaron a la capilla. La puerta del fondo seguía allí. Pero algo había cambiado. Los nombres habían aumentado. Ahora había más de 100. Daniel buscó el suyo. Seguía ahí. Debajo aparecía otro nombre: Arturo Velasco. Arturo dejó caer la linterna. ¿Qué demonios? Daniel lo miró. No estaba ahí antes. Esto apenas comienza. La segunda parte de La puerta del fondo llega muy pronto. Suscríbete a No mires atrás para no perdértela.